Amados, gloria a Dios. Dios les bendiga rica y abundantemente. El día de hoy, mis amados, tenemos un capítulo maravilloso, pero a la misma vez un capítulo que marca una historia negra dentro del reinado de David. ¿Por qué razón, mis amados? Porque hoy vamos a estar hablando del precio de una pasión desordenada. El precio de una pasión desordenada. Aquella pasión desordenada que tuvo David cuando desafortunadamente se quedó en el tiempo que los reyes tenían que salir. Él decide quedarse en el palacio, toma a la esposa de Urías, Eteo, y manda hacer uno de los actos más sangrientos y negros dentro del reinado de David. Matar a un hombre simplemente por haberle embarazado a su mujer. Usted se imagina. Esto le trajo consecuencias muy fuertes, donde el profeta Natán llegó y lo enfrenta, y luego de enfrentarlo, le hace una profecía o le dice una profecía de qué cosa iba a él a pagar por haberle fallado al Señor, por haber tenido en poco la palabra del Señor, la lujuria. David tuvo un deseo desenfrenado, amado, y decidió por su propio deseo, con su propio intelecto, con su fuerza, con todo lo que el Señor le había dado, con todas las herramientas que Dios le había dado, mandó a buscar a esta mujer y se acostó con ella, se llegó a ella, la embarazó, luego mandó a matar al marido. Antes quería que el marido llegara, ¿verdad? Y se acostara Ah, con ella para que no, hacerle creer no. de que ese niño que iba a tener ella era de él. Y todo esto, mis hermanos, desenmascaró realmente la intención que tenía el corazón de David. Y esto trajo como consecuencia un castigo, ¿verdad? Y empezamos a mirar en este capítulo ese precio por haber tenido pasiones desordenadas. Se repite nuevamente, se repite. Y nosotros queremos poder compartir con ustedes. Um, Déjenme ver. Dios, mi computadora está como, no sé qué es lo que le pasa, ¿verdad? Eh, Hoy, amados, nos vamos a sumergir en uno de los capítulos más dolorosos y reveladores de la vida del rey David. Segundo de Samuel 13, veremos cómo una pasión descontrolada puede destruir familias, puede deshonrar lo sagrado, puede desencadenar una cadena de sufrimiento que dura por generaciones, ¿verdad? Y vamos a estar mirando el bosquejo de hoy. Vamos a ver a Amnón, se obsesiona con Tamar, ¿verdad? Tamar, una hermana de él. Vamos a ver el consejo perverso de Jonadab. También vamos a ver cuáles eran esos perversos de Israel y por qué ella en un momento determinado le dijo: no seas como los perversos de Israel. En nosotros, en Israel, no se hace eso que tú quieres hacer, ¿verdad? Y vamos a ver cómo también la trampa y la violación que él le hizo a Tamar, el desprecio de Amnón y el duelo de Tamar. Vamos a ver esos puntos que son muy maravillosos. Absalón guarda silencio y también planea una venganza.
todas estas cosas que suceden fueron desencadenadas simplemente por una pasión desordenada. Absalón huye luego de Jesús. Amados, y como introducción a este capítulo, queremos decir que este capítulo nos introduce a una de las tragedias familiares más dolorosas de la vida de David. Su propio hijo Amnón, movido por una pasión corrupta y bajo una influencia nefasta, comete incesto, violación contra su hermana Tamar. Esto desencadena un odio, desencadena venganza, desencadena dolor familiar que marcaría el futuro del reino. Este episodio es una sombra directa de las consecuencias anunciadas por Natán, el profeta, cuando él le dijo en 2 de Samuel, capítulo 2, versículos 10 y 11, el pecado que él había cometido. El pecado oculto de David ha comenzado a producir una cosecha amarga dentro de su propia casa. Y ahí yo quisiera que inmediatamente usted mire esa imagen. Miren esa imagen, porque más adelante le voy a mostrar una imagen de una mujer bella y hermosa. Mas, sin embargo, esta frase que le voy a mencionar aquí es la que traduce esta imagen. Cuando el deseo gobierna y el silencio calla, la honra se pierde, la justicia se tuerce y el dolor se hereda. Fíjese, cuando el deseo gobierna al hombre, la concupiscencia, la lujuria, gobierna a un ser humano, y a su misma vez cuando hay que hacer justicia, pero en vez de hacer justicia, el silencio calla, ¿sabe qué pasa? Se pierde la honra, la justicia se tuerce y como herencia queda el dolor. Así terminó esta hermosa mujer que vamos a estar mirando más adelante. Como siempre, mis amados, siempre decimos que cada vez que usted lea un capítulo de la Biblia, busque la manera de hacer de hacerle un exégesis a los personajes, o por lo menos busque la biografía. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el capítulo y usted puede definir o entender el papel que juega cada personaje, es más fácil poder entender el capítulo. Amén. Lo primero que nosotros miramos aquí es a un personaje llamado Amnón. ¿Quién era Amnón? Amnón fue el hijo primogénito de David y Aminoam Jezreelita. Ustedes recuerdan que nosotros lo vimos cuando empezamos a leer 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 2. Este hombre fue heredero natural del trono. ¿Por qué? Porque era el primogénito. Todo primogénito era el que tenía derecho al trono. Ahora, nosotros vemos que él arruinó su futuro simplemente porque violó a su media hermana Tamar. Entonces, es importante usted saber quién era Amnón. Amnón decide cometer un pecado, pero este pecado que él comete, amado, no solamente lo llevó a la muerte. Este hombre legalmente era el heredero al trono. ¿Usted entiende esa cosa? Este era el heredero al trono. Lo arruinó simplemente por haber violado. Ok, ¿movido por qué? Movido por lujuria y egoísmo. La lujuria en este capítulo es el pecado raíz que contamina el amor
los límites divinos y también destruye la familia. Esto fue lo que lo movió a él y lo vamos a estar mirando con detalles. ¿Ok? Entonces, dice que fingió enfermedad para ejecutar su plan. Y eso también nosotros lo vimos en el capítulo. Ahora bien, luego de su desprecio, fue asesinado por su medio hermano Absalón. Y es importante que usted sepa que él viola a su hermana, ese, Amnón. Ahora, Absalón va y lo mata. ¿Y a quién mata él? Mata también a su hermano. Imagínese esta tragedia que se arma dentro del reino de un hombre que fue elegido por Dios, conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿quién es Tamar? Tamar era la hija del rey David. Ella era hermana de Absalón. Quédese ahí, mis amados. Espérense, denme un segundito breve. Discúlpeme, mis hermanos. Denme un segundo. Discúlpeme, mis amados. ¿Están aquí conmigo? Amén. Amén. Sí. Amén, amén. Amén. Bien, le decía que Tamar era la hija del rey David, era hermana de Absalón, descrita como una mujer hermosa, virgen. Es importante mirar este punto porque ella no era cualquier mujer. Esta mujer, la Biblia la describe como una mujer hermosa, bella y sobre todo no había conocido hombre. Se estaba guardando, era símbolo de dignidad y de pureza. Y ella fue víctima de violación por parte de su hermano Amnón. ¿Ok? Tras el abuso quedó desolada, marginada en casa de su hermano Absalón. Imagínense, cuando ella fue violada, David ni siquiera, mis amados, hizo caso a este asunto. Y ella donde quedó fue en la casa de su hermano Absalón. Obviamente nosotros encontramos que Absalón le dice a ella que se quede tranquila, que no haga nada, pero esta acción nosotros vamos a mirar un poco más adelante qué pasó. Ahora, ella misma representa la injusticia sufrida en silencio y el quebranto por causa del pecado ajeno. Ella quedó destrozada, ella estuvo sufrida, nadie hizo justicia. El rey David debió de haber accionado, no accionó, se mantuvo en silencio, a ella la silenciaron también. Ella vestía un vestido de colores que representaba su pureza, representaba que era una mujer virgen, que estaba lista, preparada para cuando se le diera la oportunidad de tener a un esposo, ¿verdad? Imagínese la hija del rey. ¿Mm? Esto es importante. Ahora, hay otro personaje que nosotros encontramos aquí, es Absalón.
Absalón era hijo de David, Maaca, y de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. Es importante saber que Absalón era hijo de una mujer que era hija de un rey. ¿Usted sabía eso? El hijo, o sea, Absalón, su madre, a donde posteriormente él va a esconderse, ella era hija de un rey, ¿ok? Él era hermano completo de Tamar. Tras el abuso de su hermana, ¿qué hizo? Guardó silencio por 2 años y luego él mismo se encargó de asesinar a Amnón con venganza. Luego huyó a Jesús por 3 años. Su historia sigue en capítulos posteriores como rebelde y enemigo del trono. Usted se va a dar cuenta que después de esto, este es Absalón que supuestamente está tomando justicia por el daño que le hicieron a su hermana Tamar. Usted se va a dar cuenta que posteriormente él quiere también matar a su padre para quedarse con el trono. Lo que indica que realmente este hombre, Absalón, realmente era otro perverso. Y nosotros vamos a mirar la definición de los perversos según el contexto en el pueblo judío. Ahora, hay otro personaje, el cuarto personaje que vemos en este capítulo es Jonadab. Jonadab era hijo de Simea. Este era hermano de David, amado. Por tanto, obviamente era primo de Amnón, descrito como un muy astuto. Este fue el perverso número 1, yo le llamo en este capítulo a él. Ese es el perverso número 1, porque este se suponía que tenía que representar a David porque él era el mayor de todos, es decir, él era hermano de David, obviamente mayor que los hermanos, tanto de Tamar como de Amnón. Entonces lo que agarra es que le da un consejo. Primeramente se da cuenta de que este hombre está en una condición mal y se le acerca para extraer la información y luego que la recibe, entonces le da un consejo perverso también. Fue quien aconsejó el plan malicioso para atraer a Tamar, aunque no participó en el crimen, o sea, él no estuvo dentro en el momento en el cual Amnón estaba violando a su hermana, sino más bien que él fue el de la idea. Dice la escritura que él mismo no sabía cómo iba a llegarle a ella, ya que lo que él le quería hacer era algo deshonroso, lo que indica que el hombre tenía una intención en su corazón desde antes de, o sea, cuando dice que él la amaba, ese amor que él tenía por ella no era amor, sino que era lujuria. Es lo que la anhelaba por lo bella y lo hermosa que era. Y la intención de él se da a conocer luego que él comete el acto de violación. Aunque no participó en el crimen, fue cómplice moral y silencioso observador del mal. Él representa la figura del consejero perverso. Quiero que usted se grabe eso. Ahora, el quinto personaje que nosotros encontramos aquí, mis amados, no es nada más y nada menos que el rey David, padre de Amnón, padre de Tamar y padre de Absalón. Él, al enterarse de la violación que hizo Amnón a Tamar, simplemente se enojó mucho, como dice el versículo 21, pero no hizo nada. Su enojo era obvio, pero el castigo que debió de haberle dado a Amnón era lo apropiado, mas él no hizo nada, mi amado.
Entonces, esa pasividad como padre y rey permitió que el pecado se agravara mucho más, porque si él hubiese tomado acción, pues probablemente la ira de Absalón se hubiera apaciguado, el sufrimiento de Tamar hubiera menguado y hubiera se hubiera visto la justicia dentro de la casa del palacio, y no solamente del palacio, sino del rey David. Así que este evento muestra el desclive moral en su familia tras su propio pecado con Betsabé. Como decía al principio, él mismo inició algo y no pudo detenerlo después. Lo que indica, mis amados, que muchas veces el pecado, usted y yo no podemos arrepentir, pero si no tenemos la visión, los ojos abiertos y evitar el silencio y actuar en justicia, entonces cuando se repite ese pecado en nuestras generaciones, podemos callarnos y esto puede traer consecuencias. Otro personaje que nosotros miramos aquí un poco silencioso, pero también muy importante, es el atalaya. El atalaya es el centinela anónimo que está vigilando desde lo alto. Él fue que informó que los hijos del rey venían del banquete tras el asesinato de Amnón. Ahora bien, su función fue clave para detener el pánico y confirmar la verdad, porque en el momento quizás el mismo David pudo haber muerto cuando le dan la noticia que le dice, mira, Amnón ha dado muerte, Absalón ha dado muerte a todos tus hijos. Así le llegó la noticia. Mas él, como estaba mirando, él era el atalaya, él era el vigilante, él era el que estaba de guardia, ¿verdad? Él se enteró desde lejos que la información que le estaban dando no era así. Así que representa al vigilante que observa y comunica con responsabilidad. Esto es importante porque tener un atalaya en el reino era algo indispensable, ¿verdad? Pero tener un mal atalaya, ¿verdad? También esto implicaba un problema mayor dentro del reino, porque si el atalaya no daba la información correcta, entonces tanto el rey como la guardia del rey podían accionar de manera negativa, o podían salir por el lugar equivocado, o podían accionar con quien no tenían que accionar, etcétera. Ok, entonces lo primero que miramos es que Amnón se obsesiona con Tamar. Y yo quisiera que alguien me lea los versículos 1 y 2, por favor. Amén. 1 y 2. Sí. Dice, dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Wow. Usted se fija, ¿eh? Eh, el hombre, ¿por qué se obsesiona? Se obsesiona porque ella era hermosa, ella era bella, ¿eh? Y él sabía que no podía hacerle cosa alguna. Entonces, lo que le llama la atención a él no era el amor. Si usted se da cuenta, el texto lo dice claro. Usted puede volver a leer el versículo 2, mi hermana. Por favor. Perdón, hermano. El versículo 2. Amén. Sí. El 2 dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna.
porque ella era virgen. O sea, el hombre, él quería hacer algo, pero él decía, no puedo. Él no le llegaba a esos códigos. Él decía, ¿cómo yo voy a poder hacerle algo a mi hermana si ella no tiene marido? Si ella tuviera marido, si se hubiera casado, si ya ella le hubiera pertenecido a un hombre, entonces ahí sí yo la hubiera agarrado y yo hubiera saciado la lujuria que él tenía. Porque esto es lo que pasa. Ahora, el texto dice que se angustió hasta enfermarse, mostrando que su pasión era obsesiva. Óigame, este hombre llegó a enfermarse. Él no era una persona normal. Por eso vamos a ver un poquito más adelante que el tío, cuando lo mira, le dice, ¿qué te pasa? Pero mira cómo tú estás. Dime, cuéntame. Este hombre estaba amarrado por la lujuria. ¿Qué es la lujuria? La lujuria es el deseo carnal desordenado, un deseo egoísta que busca una satisfacción personal sin amor y sin compromiso. Es alguien que anhela, es alguien que quiere a alguien, pero ese querer que quiere es solo para él. Él no le importa lo que la persona cree, lo que la persona piensa, lo que la persona desea. Si la persona también quiere estar con él solamente lo quiere él. Y la lujuria tiene que ver específicamente con el deseo sexual. Este hombre se llenó de lujuria y anheló tener relación con su hermana. Este capítulo, la lujuria lleva a Amnón a cometer incesto. ¿Por qué comete incesto? Porque quiere vivir con su hermana. Violación, ¿por qué? Porque ella no quería estar con él. Eso no fue algo como de mutuo acuerdo. Y luego la despreció. Por eso esto enmarca la lujuria. Es importante saber que en el contexto hebreo no existe la definición de la lujuria. Es decir, no hay una palabra lujuria que existe, pero sí hay acciones que indican la lujuria, que fue todo este deseo de controlado que tiene esto. Le digo esto porque estaba buscando la raíz de la palabra y no la encontré, sino que la encontré en el latín, pero no en hebreo, en el idioma original donde esto se escribió. Ok, luego de eso nosotros miramos entonces, después que el hombre está lleno de lujuria, que es un perverso lujurioso, entonces encontramos ahora el consejo de otro perverso. Léame por favor del 3 al 5. Amén. Del 3 al 5. Sí. Dice, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y Mm. este le dijo, hijo del rey, por qué de día en día enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirá a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Mm. Usted se fija, en vez de él reprenderlo como tío, óigame, su tío, pero no solamente su tío, su amigo. Dice el texto claramente que él tenía un amigo llamado Jonadab, el cual era su tío, hermano de su padre.
Este hombre, en vez de reprenderlo, lo que le da un consejo que aviva la lujuria. Por eso, este es el perverso de los perversos. Así le llamo yo a Jonadab. El perverso de los perversos. Jonadab, primo de Amnón, representa a los perversos que inducen al pecado. Le da un consejo estratégico, pero inmoral. Oiga lo que le dice: finge tu enfermedad para que atraigas a Tamar, tu hermana, por Dios. Su astucia es usada para el mal, como lo advierte Santiago 3:15. Y usted sabe lo que dice eso. Ahora, vamos a ver cómo se define un perverso según el contexto bíblico de Israel. Porque nosotros miramos que ella le dijo, nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ella le dijo que no sea como los perversos. ¿Qué es un perverso? En Israel, bajo la ley de Dios, un perverso es alguien que transgrede voluntariamente los mandamientos. O sea, yo sé que no se puede mentir y yo miento. Yo sé que no se puede violar y yo violo. Yo sé que no se puede robar y yo robo. Esos son los perversos, los que transgreden la ley de Dios de manera voluntaria, corrompen la justicia, pervierten lo santo y lo moral, busca el mal, sea activamente o por omisión. O sea, el perverso puede cometer un pecado con el conocimiento de que lo está cometiendo, o también lo puede hacer por omisión. Es decir, él puede omitir que él tiene conocimiento simplemente para lograr el hecho. Nosotros miramos que en 2 de Samuel 13, los perversos son aquellos que quebrantan la ley de Dios para su propio beneficio. Él rompió esa ley, que nosotros la vamos a ver más adelante, que usted recuerda, también lo vimos en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, cuando el Señor le prohibió a ellos acostarse, o sea, cometer incesto estaba prohibido dentro de la ley de Dios. Acostarse con su hermana, acostarse con la mujer de su padre. Es decir, todas estas leyes estaban prohibidas, todos estos pecados, perdón, estaban prohibidas en la ley de Dios. Ahora bien, dice... Dice aquí, ok, que asesoran al pecado, callan ante la injusticia o que buscan venganza por su cuenta. Ok, ahora bien, vamos a ver la trampa que él le puso para poder violar a Tamar. Versículo del 6 al 14 explica exactamente, por asunto de tiempo no lo vamos a leer completo, pero ya usted y yo lo leímos ahorita. Pero si usted puede, por favor, mi hermana, léame los primeros dos versículos, el 6 y el 8, por favor, del 6 al 8. Del 6 al 8. Sí. Amén. Dice, se Perdón, acostó. y alguien que pueda buscar Levítico 8, 9, y otra persona que me busque, por favor, Deuteronomio 22, 25 hasta el 27. Está en la pantalla. Siga, mi hermana. Dice, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Ok, léame el 12 ahora. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, Siga. porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. ¿Te ve? Te ruego.
Te Sí. ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Más, Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. wow, usted se fija, La mire violó. lo que hizo él, ¿eh? La La- agarró, la ah, forzó, la llevó, pero ella le dijo, no seas así, mira, te vas a convertir en uno de los perversos de Israel. Le está diciendo, te vas a convertir en aquellos que violan la ley de Dios a sabienda de, y sabe lo que le va a pasar a ellos. Ella sabía la ley, él también lo sabía, pero que él era un perverso. ¿Qué decíamos que hacían los perversos? ¿Qué Que hacen? violaban las leyes, aún sabiendo cuáles eran las leyes, la violaban. Exacto. Entonces, Amnón no escucha. ¿Qué hace? La viola, comete incesto, la deshonra, violando lo que dice Levítico 18:9. ¿Qué dice Levítico 18:9? Dice. Ah, usted dijo 18, madre mía, yo de La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Exactamente. ¿Te fijas? Esta ley estaba él violando, pero ella se lo dijo, le dijo, te vas a convertir en un perverso, en alguien que sabiendo la ley de Dios, aún así la viola la ley, ¿ok? Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 22:25? ¿Alguien lo buscó? No. Ok. Dice, más si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le hará nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso. Usted se fija, esa Amén. ley estaba implementada y Amnón lo sabía. Amnón sabía que si él violaba a una mujer, ¿verdad? Él era un reo de muerte. Pero como era hijo del rey y estaba amparado por el maniático de su tío, ¿m? Entonces él como quiera se obstinó y fue y violó a su hermana. Ahora, vemos después de esto el desprecio de Amnón y el duelo de Tamar. Este desprecio demuestra que él nunca la amó. Nunca la amó. Lo que él sentía era lujuria, era un deseo desordenado que quería saciarlo simplemente, pero él no tenía amor por ella. Y esto realmente la deshonró a tal punto que ella entendió que era peor que él la despreciara que haberla violado, porque ya ella se sentía no solamente violada, sino también se sentía usada por su hermano, que la deshonró, que ahora ningún hombre la iba a querer. Ella era una princesa, dice el texto, y aborreció a Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Usted recuerda que dice que él la amaba tanto que se enfermó. Usted recuerda que el tío decía que él se estaba consumiendo a causa del sufrimiento que él tenía por algo que no decía. Y cuando él le dice, ¿qué te pasa? Y él le dice, que estoy enamorado. Ahora, el aborrecimiento que él hace aquí por ella, luego que la viola, dice que fue más grande, dice que la aborreció a Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. El amor,
el amor que tenía era lujuria. Él no tenía amor verdadero por ella. Él lo que sentía era un deseo desordenado, un deseo descontrolado, sexual simplemente. Él la miraba, ella era hermosa, ella era bella, y él lo único que quería era llegarse a ella. Después del acto, la desecha como un objeto. Tamar rompe su túnica de colores, símbolo de qué? De su virginidad. Y esto, mis amados, es muy importante porque la virginidad, como decíamos al principio, tenía un simbolismo muy importante. Ella quedó desolada, se va a vivir con su hermano Absalón sin justicia, sin consuelo, sin restauración, sin respuesta, solo sufriendo. Absalón le dice, guarda silencio, y él planea la venganza. Otro perverso más, otro perverso más. Dice, mas el rey David, oyendo esto, se enojó mucho, como decíamos ahorita. David, aunque enojado, no toma ninguna acción. Quizá ¿por qué? Por culpas tras su propio pecado. Algunos interpretan que David estaba pensando, wow, yo hice eso mismo, y él no toma ninguna acción. Él decide no castigar a su hermano precisamente por el mismo pecado que él cometió cuando mató a Urías y forzó a aquella mujer. Entonces es como que eso le hizo memoria, y él decidió mejor guardar silencio. Absalón guarda silencio durante 2 años, pero planea una venganza letal. Organiza un banquete y ordena asesinar a Amnón, usurpando el juicio que solo le pertenece a Dios. Él decidió él mismo quitarle la vida a su hermano. Ahora, en el último punto miramos que Absalón huye a Gesur. Gesur era el lugar donde vivía, donde reinaba el padre de la madre de Absalón. Absalón huye allá y duró 3 años. Absalón se refugia en la tierra de su abuelo materno. David llora a Amnón, pero luego anhela a Absalón. Esto es algo, amado, que totalmente esta familia vivió 3 cosas que lo marcaron para siempre: el silencio, la división y, como a luz, el dolor. David vivió sufriendo todo esto. La Biblia dijo, el profeta dijo que la espada no se iba a apartar de su casa, mi amado, a causa de el pecado. Por eso hay que huir de la lujuria, el deseo desordenado, el deseo, esas pasiones desordenadas son peligrosas, traen consecuencias muy graves. A David esto le trajo problemas serios. Ahora, como le decía, ¿quiénes son los perversos en este capítulo? Pregunta, ¿quiénes son los perversos en este capítulo? Jonadab, lo que hacen los malos. Amén. Como perverso encontramos a Amnón. Su lujuria lo llevó a violar a su hermana, ¿verdad? Tu tío, ¿no? Tenemos a Jonadab. Jonadab. Jonadab también usó la astucia para planear el pecado de otro. Este hombre era tío de Amnón, hermano de David. Claro que conocía la ley. Él tenía que reprenderlo. Otro perverso más, Yo pienso que David también actuó. Otro perverso más a sí mismo. Hasta David, de manera pasiva, él se enojó, pero no actuó. Él debió de actuar porque él también conocía la ley. La ley decía que él tenía que castigar a su hijo por ese acto que hizo.
Usted lo leyó junto conmigo. El silencio ante la injusticia también es perversidad. Cuando se hace silencio, usted sabiendo lo que hay que hacer, si su hijo hace algo y usted sabe que lo hizo mal, ¿usted sabe qué? Hay que bajarle la pesada también. Porque eso, por David no bajarle la pesada, ¿sabe lo que pasó? Quizá él lo hubiera cometido, él lo hubiera castigado, entonces hubiera apaciguado la ira que tenía por dentro Absalón. Absalón fue otro perverso. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar justicia conforme a la ley, tomó la venganza personal. Y nosotros miramos que posteriormente él mismo quiere destronar a David. De hecho, por causa de él, mucha gente dentro del pueblo de David odiaron a David, porque decían muchos de ellos que a David, que Dios había entregado el reino a Absalón por tanta sangre que David había derramado. Lo perverso en hebreos significa que el que quebranta la ley de Dios, sea por acción directa o por omisión. Todo aquel que quebranta una ley de Dios es un perverso. Evitemos nosotros quebrantar la ley de Dios para no encontrarnos dentro de esta categoría de los perversos. Amado, quiero también mencionarle la importancia de la virginidad en este contexto. Es importante conocer todo esto. Simbolizaba pureza, honra, santidad. No vamos a leer los textos, pero están ahí. Ustedes después lo pueden buscar. De Deuteronomio 22, 13 al 21 y Levítico 21, 13, 14. Realmente usted lee esos versículos ahí va a entender exactamente qué significaba la virginidad. Estaba protegida por la ley. Una mujer virgen era protegida por la ley. Violarla era un crimen que merecía la muerte, según lo que dice Éxodo capítulo 22, versículos 16 y 17. Era identidad pública de las hijas del rey. Tamar vestía una túnica especial, versículo 18 lo dice, que rasga después de la violación, simbolizando su vergüenza. La pérdida de la virginidad sin matrimonio era una deshonra permanente. Nunca se quitaba, nunca, nunca, amado. Tamar quedó desolada en casa de Absalón. Su futuro fue sellado por un pecado que ella no cometió. Hablamos de la atalaya, su identidad y su función también. Un atalaya dijimos que era un vigilante, un centinela. Su rol en este capítulo fue observar y anunciar que los hijos del rey no habían muerto todo como se pensaba. Fue la clave para detener el caos y la confusión. Él mismo representa quienes hoy deben estar alerta. Representa quienes hoy deben de estar alerta, discerniendo y hablando con verdad. Eso es lo que representa este hombre aquí. Tengo algunas preguntas, mis amados, que la traje para compartirla. Espero que este capítulo haya sido de bendición, mis amados. La primera pregunta que quiero hacer, ¿por qué Amnón decía que amaba a Tamar y qué revela el texto sobre su verdadero sentimiento? Él prácticamente se obsesionó, fue con ella, él no la amaba a ella. Amén. ¿Alguien más? Amén. Bien, dice que Amnón se enamoró de Tamar, pero su sentimiento era lujuria. Recuerde que estábamos hablando de eso. Su sentimiento era lujuria. Él lo que tenía era un deseo Carnal. desordenado, exactamente, un deseo carnal. Él no sentía amor real. Se angustió hasta enfermarse por no poder estar con ella. Luego de violarla, entonces ahí se reveló la verdadera intención de él, porque la aborreció más de lo que la había amado, revelando que su supuesto amor era deseo egoísta y carnal. Él era un
lujurioso. Segunda pregunta, ¿qué consejo le dio Jonadab a Amnón y cómo contribuyó al pecado? Mm. Él le Le dijo que habló, tú eres el enfermo. exacto, Exacto, así. que se apartara de eso, que eso iba contra la ley, que él sabía. Ujú, exactamente, Perdón, ay no, sí. estoy confundida. No, 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 no. No, él no le dijo. Lo confundí con el tío, ay mi madre. Sí, sí. No, no, Sí, es ese es el el tío. tío. Ese es el tío. No, no, ese es el tío. Lo que él le dijo fue, recuérdese, Jonadab le aconsejó fingir que estaba enfermo. Ujú. Y que le dijera al rey que le mandara a Tamar para que le cocinara, si ella le cocinaba, como que se Ok, iba a ok. sanar. Exacto. Así Él que usted fue el está bien. autor intelectual del hecho. Sí, Exactamente. Él fue el autor intelectual. Exactamente. ¿verdad? Fue Desde que un consejo perverso y manipulador que facilitó la violación. Jonadá es el responsable indirecto del crimen al trazar el plan. De hecho, él mismo se convirtió en el asesino del mismo Amnón, para que usted sepa. oh, Porque, oh, wow, claro, porque llevándolo a él a traicionera. cometer el hecho, es lo que hace que Absalón lo Lo mate. mata, sí, Exacto. sí. Ah, por eso que dicen dice que las amistades no influyen, sí Sí, influyen. sí influyen, sí influyen. Ujú. Recuerda que él dijo que ese era su amigo. Ok. Sí. Ujú. ¿Cómo reaccionó Tamar ante la propuesta de Amnón y qué argumento usó ella para resistirse? Ella le dijo que si él le decía al rey como que no le iba a negar que ella se casara con él, o sea, que no la violara, que no la tomara así de esa forma tan violenta, porque si él le decía al rey, el rey no le iba a negar eso. O sea, Amén. Y que si él lo hacía, se convertía en un perverso. también, Exactamente, que se ajá, convertía en un perverso, en exactamente. uno de los perversos de la... Dice, Tamar se resistió con firmeza, le dijo, no, hermano mío, no me hagas violencia. Óigame, argumentando que tal cosa no debía hacerse en Israel, que sería una deshonra y que él quedaría como un insensato, como un perverso. También le sugirió que hablara con el rey intentando evitar el pecado. Es bueno reconocer que cuando ella le dice ese punto, no podemos afirmar que al él sugerirle eso a David, David se lo iba a ceder. Eso era una manera que ella estaba usando Sí, para poderse para, escapar, sí, salir, para poder librarse de eso. librarse de ahí. Exacto. Ahora, ¿qué hizo David al enterarse de la violación de Tamar? ¿Y qué nos Se, muestra el texto sobre su Él no hizo se nada, enojó, se solamente se enojó, enojó, pero no pero no hizo nada. tomó, no tomó, como dicen allá, carta en el asunto. No tomó. No tuvo consecuencia ninguna. Exacto, así es. Amén. David se enojó mucho, según lo que dice el versículo 21 y como ustedes dijeron, pero el texto no registra que haya tomado ninguna acción disciplinaria contra Amnón. Su pasividad ante el pecado permitió que Absalón tomara justicia por su propia mano más adelante, lo que indica que David también fue otro perverso. Como le decimos nosotros dominicanos, él fue un apoyador. Exacto, fue otro perverso, para que usted vea. Ahora, ¿qué hizo Absalón después del crimen y cómo ejecutó su venganza? Bueno, él invitó a todos los hermanos a una cena, ¿no? Exacto, Y entonces cogió y le dijo a los criados de él, a los siervos, que asesinaran a Amnón. Y después él huyó a casa de su abuelo, en Jesús. exacto. Amén. Excelente. Asimismo, Absalón guardó silencio por 2 años, luego organizó un banquete, como decía mi hermano, para los hijos del rey, donde ordenó a su siervo matar a Amnón cuando estuviera ebrio. Después huyó a Jesús y estuvo allá 3 años. Es bueno recordar que una de las cosas que él le dice a su siervo, mátenlo y cualquier cosa lo dije yo. O sea, ¿Cómo responsable. así? Sí, él le dijo así, él le dijo, mátenlo y no tengan miedo,
que soy yo que lo estoy mandando a ustedes. O sea, no son ustedes lo que lo están matando. Él está diciendo en Ujú. otras palabras, soy yo que estoy ordenando la muerte de él. Una Claro, pregunta, siervo. porque ahí varón, pues, usted sabe que él era hijo del rey y al matarlo ya sabía la represalia que venía contra ellos. Entonces, por eso él dijo, no tengan miedo, si algo dicen, aquí estoy yo para hacerme cargo de todo eso. Sí, así es, Mm. así es. Diga, hermana. Que él, él se fue para donde su abuelo, ¿verdad? Después que él hizo lo que él hizo. Sí. Eso era una ciudad donde una vez tratamos ese tema de donde uno se podía, ¿cómo se Refugiar. llamaba? Ajá, no, ¿verdad que no? No, Él no podía hacer eso porque lo que él hizo no fue algo bueno. no, él no, En él no, cierto punto sí fue y no fue justo. él no fue a las ciudades de refugio. Él realmente se asiló donde estaba precisamente, donde reinaba prácticamente su abuelo. Ok, Pero él no, porque él sintió que allí él podía refugiarse, allí no le iban a hacer nada. exacto. Ya. Ok. Pero Sabe el que abuelo de él no era israelita, ¿verdad? Que israelita, ¿verdad que no? no, era el abuelo de él de parte de De la madre. mamá. Ajá, Sí. de la mamá. No, Ujú. no, él no es, no, no. Ah, ok. Sí. Recuérdese que si la gente que iban a la ciudad de refugio, ellos iban porque sabían que eran inocentes. Pero que en cierto punto lo que él hizo está bien, o sea, discúlpeme, pero en cierto punto lo que él hizo está bien, porque que su papá no tomó medidas. Él se No, cogió como él se cogió el lío Papá para él. él. Ujú. sí, Sí, pero no le correspondía a él tomar esa justicia. sí, siervo. Es verdad. Y después usted dice que después se revela de que él en verdad lo que quería era el trono, porque él quería luego matar a David. Exactamente. La intención del corazón de él se revela más adelante. Ahora, ¿qué es la lujuria, mi amado? Bueno, es La un Deseo deseo lujuria. carnal. desordenado para satisfacer, o sea, los propios deseos de la persona. Exacto. Amén. Exactamente, sí. Deseo carnal desordenado, deseo egoísta que busca satisfacción personal sin amor y sin compromiso. Cuando usted ve que una gente quiere al otro, pero nada más lo quiere para satisfacerse él, sin hacer compromiso, sin un amor verdadero, eso es un deseo egoísta, eso se le llama lujuria, Lujuria. que fue lo mismo que le pasó a David. Cometió lujuria cuando Betsabé, él no se enamoró de ella, él la miró y como la vio desnuda, él se llenó de lujuria y se quiso llegar a ella, aunque le dijeron, esa es la mujer de tu siervo. Él dijo, no importa, tráemela, porque la quiero. Eso es lujuria, ¿eh? Ese deseo desordenado, desenfrenado, egoísta. ¿Mm? Ok, y eso mismo cometió Amnón aquí. Dice que en hebreo hay una palabra que traduce lujuria. No realmente es la palabra literal, sino que una palabra que traduce un deseo ardiente. ¿Quién es y quiénes son los perversos en este capítulo? Ya lo mencioné ahorita, esa es la última pregunta. Ya, es Absalón, Amnón, el tío Jonadab y también David cabe en el paquete. Tenemos a Non, su lujuria lo llevó a violar a su hermana. Tenemos a Jonadá, que usó su astucia para planear el pecado del otro. David, que pasivamente se enojó, pero no actuó, hizo silencio. Tenemos a Absalón, que también en lugar de buscar justicia conforme a la ley, él mismo tomó venganza propia. Los perversos, recuérdese, que son los que quebrantan la ley de Dios, sea por acción directa o por omisión, pero la quebrantan, amados. Conclusión de este capítulo. Segundo de Samuel 13, mis amados, es una advertencia poderosa, poderosa, que nos advierte que el deseo no controlado lleva a la destrucción. Evite caer en un deseo descontrolado. Yo, cuando usted sienta que esos deseos que usted tiene, ya sean sexuales,
ya sean por cosas de la vida. Hay veces que no necesariamente tiene que ser que usted está codiciando a una mujer o codiciando a un hombre. Hay veces que el deseo de querer ser rico, el deseo de querer tener cosas que tú no puedes tenerla, ya sea casa, carro, ya sea viaje, ya sea cualquier cosa de la vida que usted desee y ese deseo no tiene control, tiene que tener cuidado porque eso trae consecuencias. Amén. Amén. Los consejos malos pueden arruinar destinos. Escuche, los consejos malos pueden arruinar destinos. Amnón era el heredero directo al trono porque era el primogénito. Y esto arruinó su destino completamente. ¿Por qué? Porque buscó un consejo donde no tenía que buscar. O mejor dicho, recibió consejo de quien no tenía, porque imagínese usted, es su tío, y eran amigos, mas sin embargo, ese era otro perverso. Así que cuando vaya a buscar consejo, busque consejo en personas que no sean perversos, gente que anden conforme a la ley de Dios. Amén. El Amén. silencio frente al pecado perpetúa la maldad. Nunca haga silencio. Castigue mejor a sus hijos. Si hacen algo, si no importa, pásele la vara, castíguelo. Qué mejor que lo castigue usted, que lo castigue la justicia mañana. ¿Ya? La justicia propia solo produce más dolor. Cuando tengamos cualquier circunstancia, eh, evitemos nosotros mismos tomar justicia. Dejemos que sea Dios. Por ejemplo, la acción de Absalón lo llevó a él después a querer destruir a su padre, porque la justicia solo le pertenece a Dios. Y cuando tú tratas de hacerlo tú, entonces quitas a Dios. Y si quitaste a Dios, pues obviamente ya opera solamente el hombre. La pureza sigue siendo valiosa ante Dios. Es importante mirar que Dios quiere siempre la pureza. Por ejemplo, nosotros miramos a Tamar. Ella, de parte de Dios, no fue castigada. De hecho, la ley la protegía a ella. Quien merecía morir eran aquellos que intentaban forzar o violar a una virgen. Y las vírgenes, ¿verdad?, que se guardaban para sus esposos, era un regalo para el esposo que tuviera la dicha de casarse con ella. Eso era un regalo para ese hombre. Por eso Dios siempre sigue entendiendo que para él la pureza es importante. Tamar representaba esto dentro de este capítulo. Y sobre toda cosa guardada, mis amados, dice Proverbio 4:23, guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tu deseo, guarda tus pensamientos, porque de él mana la vida. Dios les bendiga, mis amados. Es bueno recordar que en este capítulo la lujuria, en este capítulo es el pecado raíz que contamina el amor, rompe los límites divinos, destruye la familia. Amnón es dominado por un deseo carnal que lo enferma, lo ciega y lo lleva a cometer un crimen y luego lo lleva al odio. Lo que empezó como amor terminó en abuso, deshonra y en muerte. Por eso, la lujuria es amor sin compromiso. Si usted siente en algún momento amor por alguien y no tiene compromiso, aléjese de ese amor que no es amor verdadero. Placer sin propósito, tampoco. Y deseo sin respeto, mucho menos. En cambio, el amor verdadero, dice la Biblia, que es paciente, no busca lo suyo, honra al otro, según lo que dice Primera de Corintios 13, 4 y 7. Dios me les bendiga, mis amados, rica y abundantemente. Espero que este capítulo haya sido de mucha bendición para usted, como también lo ha sido para mí. Amén. Amén.